Vamos a ir ya un poco a poco cerrando con el tema de los riesgos, ¿no? Esto es una pregunta, creo que es elemental, que nos la formulemos también y si pensamos críticamente tenemos la obligación de formulárnosla. ¿Existen riesgos que podrían conducir al fracaso de Bitcoin? Totalmente, sí. Pues, sí, es innegable que existen. La probabilidad de que Bitcoin fracase es mayor del 0%. Y si alguien te dice que no, que es imposible que fracase, es que está totalmente ciego, lobotomizado, está en una secta, como lo quieras llamar. Pero la realidad es que la probabilidad de que Bitcoin fracase es mayor que cero. Esto hay que dejarlo clarísimo. Y lo digo yo que llevo en Bitcoin pues bastantes años ya. Entonces, es muy importante que cuando nos aproximemos a algo como Bitcoin no veamos solo las virtudes y todo lo bueno, sino que también veamos lo que puede ir mal. Entonces, ¿qué puede fracasar Bitcoin? Sí. Entonces, ¿qué es el fracaso para Bitcoin, no? ¿Cómo definimos fracaso? Pues yo creo que el fracaso y los riesgos para Bitcoin es que su propuesta de valor quede anulada. Lo que es un riesgo para Bitcoin es lo que pueda anular su propuesta de valor. ¿Y cuál es su propuesta de valor? Lo hemos visto al principio, la función de oferta predefinida y la universalidad y resistencia a la censura. Entonces, los riesgos son cualquier factor que ponga en jaque uno de estos dos pilares o ambos pilares. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Tres. No los vamos a ver en detalle porque esta sesión es de inversión, pero es muy importante que los que os aproximéis a Bitcoin y los que llevéis más tiempo y no habéis pensado sobre esto, creo que también es muy importante que penséis sobre esto. Son tres riesgos, en mi opinión, puede haber otros, esto se puede debatir, pero yo diría que son tres. Por una parte, la centralización de la minería. ¿Por qué? Pues porque si la minería se centraliza, Bitcoin ya no es resistente a la censura. Por otra parte, que el presupuesto de seguridad sea demasiado bajo. Hay una cuestión de fees que se pagan por transaccionar con Bitcoin. Y si esos fees no son lo suficientemente altos, es trivial, es muy fácil centralizar la minería y, por tanto, perder la resistencia a la censura. No solo eso, sino que los fees son demasiado bajos. Hay algunos que plantean aumentar la oferta de Bitcoin para subvencionar el coste de minar. Una propuesta, a mi juicio, bastante idiota, no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido, pero algunas personas la proponen. Porque si tú aumentas la oferta de Bitcoin, eso puede resultar, y probablemente, en mi opinión, resultaría en una devaluación de Bitcoin. Por tanto, el presupuesto de seguridad se mantendría igual. Pero bueno, esto es un debate muy amplio y creo que no es el momento tampoco para extendernos en él. Pero sí que creo que es el momento de que seáis conscientes de que estos factores, por último, yo diría que es el último, yo diría que es el menos relevante, que es la volatilidad de la unidad monetaria. Eh, se ha hablado desde 2013 de que Bitcoin, como tiene esa oferta rígida, quizá siempre va a ser demasiado volátil para actuar como un medio de cambio, como un dinero, y eso quizá pueda tener consecuencias en cuanto al presupuesto de seguridad y en cuanto a la centralización de la minería. Son tres riesgos que de alguna manera se retroalimentan entre sí, pero que obviamente yo diría que a pesar de que la probabilidad de fracaso es mayor que cero, diría que no es considerable en mi juicio, y si no, no estaría aquí dando una clase sobre Bitcoin como activo de inversión, ¿no? Sin embargo, hay que pensar con claridad, con rigor y tener en cuenta que hay riesgos y que Bitcoin también puede fracasar y puede perder esas propiedades. Entonces, como esta clase va sobre inversión, si queréis saber más sobre los riesgos de Bitcoin, entrad a mi Medium, que es mi blog, y podéis leer dos artículos. Uno sobre la volatilidad de la unidad monetaria, donde rebato los argumentos que plantean que es un problema, y el segundo sobre el problema de la centralización de la minería, que en septiembre de 2022, cuando escribí este artículo, pensé que era un riesgo bastante acuciante o que estaba ganando protagonismo, por eso escribí este artículo y me llovieron bastantes haters, sobre todo algunos otros bitcoiners que no entienden muy bien cómo funciona la minería. Entonces, en este artículo estaba preocupado porque veía que se estaba centralizando bastante la minería en empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, empresas cotizadas. Lo que ha pasado desde entonces es que muchas de esas empresas han quebrado, felizmente. O sea, Core Scientific, empresas que tenían muchísimo hash rate de Bitcoin han quebrado y, por tanto, la minería de Bitcoin se ha descentralizado más. No solo eso, aquí estoy hablando del riesgo de centralización, sino que también la energía está naturalmente descentralizada por el mundo. Sobre todo la energía que consume Bitcoin, que no es cualquier energía, es aquella energía que tiene el menor coste marginal. Al final Bitcoin yo creo que se va a alimentar de energía residual por completo. Y esa energía está muy descentralizada, ergo podemos creer que la minería también se va a descentralizar.
Pero bueno, como digo, porque podemos divagar aquí mucho tiempo, son riesgos muy importantes, que los sepáis todos los que os aproximáis a Bitcoin, los podéis estudiar aquí. Preguntaba a alguien, Mari, ¿cuál es mi blog? Mi blog es este, medium.com/GSS. Estas slides las voy a subir a la comunidad de Alpha Bitcoin, así que no os preocupéis porque vais a tener acceso a todo el material. Y luego, si queréis, no queréis leer, además es que están en inglés estos artículos, si preferís algo en castellano, pues en mi canal de YouTube, que tenéis aquí la dirección, tenéis estos dos vídeos. Uno, ¿puede Bitcoin fracasar y perder su valor? Y otro, el principal riesgo para Bitcoin. Y aquí sí que profundizo más en estos tres riesgos porque ya estamos por la hora y tampoco es cuestión aquí de enredarme demasiado con esto, pero sí que os quería un poco compartir mi apreciación de los riesgos.